canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex, La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Hello, buenas tardes, good afternoon. It's a beautiful, gorgeous day in June, here live at WNHH 103.5 FM. Buenas tardes, esta transmisión va a ser bilingüe en inglés y en español. Bienvenidos a todos a nuestro nuevo programa de Juntos Podemos, Together We Can, donde celebramos co-creadores de un mundo más gentil y más justo. And today's show of Together We Can, Juntos Podemos will be bilingual and here live at La Voz Hispana Radio. You can also catch us on Facebook Live. You'll see a few videos if you were to watch the show again at La Voz Hispana CT. You can also call us at 203-672-5919. Espero de que si están escuchando esta transmisión, están disfrutando del día tan bonito, aunque uno esté trabajando, tomando la luz del sol dentro del corazón. And so today's topics, legislation updates from the State House, as well as summer festivities happening here in New Haven for the next week, thanks to Arts and Ideas. Hoy mismo vamos a hablar un poco sobre acontecimientos de legislación a nivel estatal que va a impactar a nuestra comunidad y también eventos que pueden participar con toda la familia durante la próxima semana. Y agradecemos mucho la existencia de Arts and Ideas, Ideas y Artes aquí en New Haven. Son basados aquí en New Haven, pero celebrando artistas a nivel del estado y a nivel mundial. Es un grupo que trae artistas a nivel global acá a nuestra ciudad de New Haven, también apoyando por la primera vez, tuvieron artistas que viven acá en New Haven, en el centro de New Haven, y muchos de ellos tienen la calificación para ser famosos y ahora tienen la oportunidad de conocerlos en vivo de gratis en nuestra ciudad de New Haven. Tenemos un artista que se llama Olive Tiger y su banda que va a tocar este viernes a las 12 de la tarde para los quienes trabajan cerquita del centro de New Haven. Pueden pasar el viernes con su comida y pueden ver y escuchar a Olive Tiger, residente de New Haven. This is Olive Tiger. She will be live here in New Haven on Friday on the Green, thanks to Arts and Ideas at 12 p.m. Bring your lunch over and listen to this wonderful band. And without further ado, Olive Tiger's band. Baby, I know you'll be so bad for me, bad for me, bad for me, bad. But you make me feel weak in the knees, ago, weak in the knees. Can't you see what you do to me, do to me? You have me true. Every time that I find myself within you, find myself within you, find myself within you. Find myself within you. Find myself within. Find myself within you. Find myself within. Find myself within you.
so bad for me, bad for me, bad for me, bad. But you make me feel weak in the knees, ago, weak in the knees. Can't you see what you do to me, do to me? You have me true. Every time that I find myself within you. Estás escuchando La Voz Hispana Radio. And that was Olive Tiger's band. You can catch her again live this Friday at 12 p.m. On Downtown Green. En vivo pueden ver a Olive Tiger desde New Haven. Y ella sí vende conciertos por diferentes estados acá en los Estados Unidos, entonces lo pueden ver de gratis. También mañana, martes, el 18, pueden ver Raquel de Sousa. Vamos a tocar un poco de ella también más tarde. El concierto de ella a las 12 mañana en el centro de New Haven. You can also catch Raquel de Sousa Band tomorrow at 12 p.m. Tuesday, June 18th in New Haven. And Wednesday, awesome things too as well. A group called Boogie Chulun at 12 p.m. There are other events throughout the day from 11 a.m. all the way until 8 p.m. From Tuesday, Wednesday. Wednesday starts as early as 9 a.m. And Thursday, June 20th, there is a canoe, the Mill River. You can buy tickets, enjoy canoe in the Mill River. There's also at 4 p.m. on Thursday, tours around the world, stories from India. And I'm going to ask Will to play Esa es Raquel. Oh, muy bien. So now we'll listen to 12 p.m. Tuesday, June 18th, Raquel de Sousa Band. Raquel de Sousa va a tocar a las 12 p.m. mañana. Vamos a escuchar un poco de ella. Para los quienes le interesan, pueden ver los videos también de Raquel Sousa. Hay un dinosaurio bailando. Para no perderse el dinosaurio, entren a la página Facebook Live, La Voz Hispana CT. And this video that we were able to find of Raquel Sousa, there's a dinosaur dancing in the background. So if you are interested, come to our Facebook Live page to see the dinosaur in the background. Name that type of dinosaur. That could be a nice contest. But we have so many good things happening. Thursday, the 20th, there's also Todo Kisaku
One Square, Billions of Lives, Which Seeds for the Green. It's a writing workshop. He is a very strong, talented playwright who survived a death sentence in Africa for speaking truth to power. And he is here. He resides here in Connecticut. We're fortunate to have him. And he is leading at 2:30 p.m. Thursday, June 20th, a workshop for those who want to tap into their creativity. And he will lead a writing workshop. There's also Friday, the 21st. I mentioned Olive Tiger at 12 p.m. There's also Michelle Brooks Thompson speaking for 45 minutes at 6:30. Yale Choral Artist at 8 p.m. And Saturday, we can't forget, Saturday, there's at 9 a.m. Farmington Canal Trail North. That is always well attended at 9 a.m. going through the Farmington Canal. There's so much to do starting at 9 a.m. all the way until 7 p.m. with tiempo libre. Hay muchas cosas que hacer durante la semana. Y ahora vamos a escuchar de nuevo Tiempo Libre, que van a tocar en vivo el sábado empezando a las 7 p.m. ahí de gratis en New Haven. Pues ahora vamos a escuchar a Tiempo Libre un segundito, que vienen desde Cuba, África. Para ver todos los eventos, en un segundito vamos a escuchar de Tiempo Libre. Para ver todos los eventos hay un listado en la página internet. Hay eventos gratuitos, hay eventos que hay que pagar, y es www.artidea.org. For a full list of all of these wonderful events, go to www.artidea.org. And this is Tiempo Libre, Saturday at 7 p.m. Para escuchar más, vengan
vengan a bailar ya listos para gozar. El 22 de junio aquí en New Haven, en el centro de New Haven, todo de gratis, pero les aconsejo de que deben llegar antes de las 7, como una hora antes, lo mínimo. Hay gente que pasan ahí varias horas antes del concierto para encontrar su sitio en la grama, traigan sillas o sábanas para ahí sentarse, acostarse, sabiendo de que antes que termine la noche van a tener que pararse a bailar. Traigan comida. Así yo crecí acá. Mi familia llevamos comida para comer y de ahí debajo de las estrellas ponernos a bailar. Vengan a gozar. A las 7 p.m. empieza, mejor llegar una hora antes, el 22 de junio. So if you want to listen to more of Tiempo Libre, make sure you bring your dancing shoes. At 7 p.m., be there, ideally a little sooner to get a nice space, and bring a dinner with your family and eat out under the stars. That's what we used to do when I was little, growing up here in New Haven. Those are some of my fondest memories of being here in New Haven, where you get to experience different cultures and music and sounds under the sky, under the stars. And so again, artsandideas.org. You can find out more of the beautiful happenings. And we're grateful for Arts and Ideas, where they get funding from foundations, individual donors, and a little bit of support from the state and the city. And that is a really positive investment, where then the money of people coming, being attracted into downtown, spills into the restaurants and businesses, and being able to also increase the demand for hotels, and then increasing the number of dollars from collection of taxes that supports our local economy. And so really grateful for the power of the arts, and I think that that's a very wise investment of government dollars, our tax dollars, bringing people together, creating a sense of community, and celebrating life and art and music. Unfortunately, that is not always the case when legislators are doing their work, and the National Priorities Project, their website is nationalpriorities.org. Now to our second part of today's show, legislation. The Trump administration had released their third presidential budget in April, which highlighted a request for increasing by $34 billion an enormous military budget. So supporting the military budget, increasing it by $34 billion. Meanwhile, last week, there was a big issue around the cuts, 53 teachers being cut out of the New Haven Public School District. And the problem isn't that the United States is running out of money. There's a $1.3 trillion discretionary budget request by the Trump administration for fiscal year 2020. $1.3 trillion in the discretionary budget is what is being requested by the Trump administration, knowing that the United States, we pay taxes to support the common good, yet we have those who are representing our communities are pushing for 1.3 trillion. That's who's the president gets to put forth a budget, and then if they have the support of the party, will then fall and support that budget. And so it's putting 57% of our tax money into a defense budget. We're saying military is more important
than schools, more important than education, more important than healthcare for all. That's what that budget represents by 57%. We have people often talking about welfare moms, welfare this or that. And that is actually distracting us from a problem that we have, a sickness that we have at a level of society, at a national level, where we're saying 57%, more than half of our money is being looked at to go towards military, war, and nuclear weapons. Let's leave the welfare mom alone, and let's look at where we are putting most of our money in military. So it is a 5% increase, this discretionary budget request for the military, meaning we're already putting more than half of our money into the military. Estaba hablando en este momento de que estoy agradecida a los artes, el trabajo que hace Arts and Ideas, dando la oportunidad a la comunidad a que se lleguen, se reúnen, a que celebren la vida, los fondos para dar a luz los espacios, oportunidades a que artistas brinden sus talentos a la comunidad, viene de donaciones de individuos, donaciones de fundaciones, donaciones del Estado y también un poco de la ciudad. Y están atrayendo también gente de afuera para que haya más demanda, estadía, están pagando impuestos para estadía, más demanda para salir a comer en los restaurantes acá de la ciudad, pagando la gente de afuera viniendo, gastando dinero, apoyando a nuestra economía. Ese es el poder también de los artes. Y también dándole la oportunidad a que uno celebre con seguridad de que van a tener un buen tiempo con su familia, con sus amistades, con sus vecinos. Y mientras nosotros estamos celebrando esto, en abril, el presupuesto del presidente para el nuevo año fiscal de 2020 está pidiendo un aumento de 5%, no para las escuelas, no para hospitales, apoyar a todos a tener una mejor salud, educación, acceso a vivienda económica, no para eso. Está pidiendo un aumento de 5% que se traduce a 34 billones de dólares, billones, no millones, billones de dólares más de lo que tenemos para el presupuesto de este año. Quiere aumentarlo para defensa, para militar, para desarrollo de nuclear weapons, nucleares, tecnología nuclear para matar a la gente. Ese es el énfasis del presupuesto del presidente. Aumentar el presupuesto de defensa a que sea más de la mitad del presupuesto de los Estados Unidos. Más de la mitad. Saliendo 57% del presupuesto para defensa. Mientras acá en New Haven, la ciudad, viendo cómo van a poder mantener las escuelas abiertas, teniendo que recortar a maestros, y en fin, impacta de una manera negativa a nuestros estudiantes cuando las clases son con muchos alumnos en las clases y es bien difícil aprender cuando no se puede manejar bien la participación de todos los estudiantes en un salón de clase. Y es triste porque esa es la visión que tienen los líderes por el momento de la administración del presidente que está ahí por el momento.
para los servicios de salud y servicios humanos, están viendo un presupuesto de 90 billones y mientras de defensa 718 billones. So the 2020 proposed budget by Trump has the defense budget being a total of $718 billion. Meanwhile, the Health and Human Services budget is a mere $90 billion. Education at $62 billion. And the defense budget is not taking into account Homeland Security, where he wants to increase it by 50 and have it be $52 billion, a 4% increase. Mientras las escuelas nomás tienen 62 billones, él quiere aumentar para seguridad del país a 52 billones, separado de los dólares para defensa, 718 más 52 billones. Es una militarización de nuestra comunidad acá en los Estados Unidos que uno no debe de dejar que esto pase en silencio. So there are a lot of needs that we have here locally. Our money that goes to the federal government is our local money. Every single person that buys gas, pays for services, works, are paying taxes in some shape or form. And so we should make sure that our priorities are reflected in the 2020 budget. So make sure you push for your elected officials to speak on your behalf in response to the proposed 2020 budget. What are your priorities? Do you want 57% of all of our tax money to go into militarizing our communities, militarizing the United States, building a border wall against unknown enemies? Or are we about humanitarian values, humanitarian purposes, supporting families? How is a defense budget a family valued centered budget? It is not. Entonces, with that, we'll be back after this break to talk about the end of session recap. What happened here in the state of Connecticut affecting our families, what new legislative successes and future struggles in terms of creating a kinder and more just world. We'll hear more of what happened in this legislative session of 2019 that ended in June. Vamos a escuchar un poco más después de este brequecito sobre legislación que acaba de terminar la sesión a nivel estatal y vamos a hablar de ciertas leyes que acaban de pasar que nos va a impactar en los próximos años y también donde tenemos todavía ciertas barreras en crear un mundo más justo y más gentil. Y con eso regresamos. Gracias por estar escuchando. Sintiendo tu sonrisa hoy en la cara y mirarte tu corazón. Esa noche oscura sin pedirme más. Community Health Center Inc. estrena el nuevo centro médico en el 22 de Fifth Street en Stanford. Todos los servicios médicos, pediátricos y atención urgente de salud mental en nuestro nuevo edificio con amplio estacionamiento. En Community Health Center Inc. creemos que tu salud es un derecho, no un privilegio. Community Health Center Inc. 22 de Fifth Street en Stanford, Connecticut. 203-323-8160. Cementerio Evergreen, un refugio de tranquilidad, una tradición de servicio. No espere hasta el momento más difícil de su vida. Espacios tan bajos como $850. Plan de pago sin intereses disponible. Entierro completo. Entierro de cremación. Nichos de cremación. Jardín de dispersión. Marcadores y monumentos. Programa de flores. Evergreen Cemetery. 769 LT Grasso Boulevard, New Haven, Connecticut. 203-624-5505 www.evergreencem.org.
estamos ingiriendo plástico y no lo sabemos. Este es tu mundo verde. A nivel mundial estamos ingiriendo un promedio de 5 gramos de plástico cada semana, el equivalente a una tarjeta de crédito, según sugiere un estudio reciente. Esta contaminación plástica proviene de los microplásticos, partículas de menos de 5 milímetros que se están introduciendo en nuestros alimentos, agua potable e incluso en el aire. En todo el mundo, las personas ingieren un promedio de alrededor de 2.000 partículas microplásticas por semana, según el estudio de la Universidad de Newcastle en Australia. Estas pequeñas partículas pueden provenir de una variedad de fuentes, incluidas las fibras artificiales de ropa, las microperlas que se encuentran en algunas pastas de dientes o piezas de plástico más grandes que se rompen gradualmente en pedazos más pequeños cuando se tiran y se exponen a los elementos. Llegan a nuestros ríos y océanos y pueden ser comidos por los peces y otros animales marinos que terminan como parte de la cadena alimenticia. Los microplásticos se han encontrado en muchos alimentos y bebidas cotidianas como el agua, cerveza, mariscos y sal, dijo a CNN el investigador co-líder Kala Senatiraja. La mayor fuente de ingesta de plástico es el agua potable, según la investigación, que analiza 52 estudios existentes para estimar la ingestión de plástico en todo el mundo. Aunque se han detectado microplásticos en el aire, el estudio dice que la inhalación representa una ingesta insignificante, pero puede variar mucho según el ambiente. Marisabel Houston, CNN. Estás escuchando La Voz Hispana Radio, 103.5 FM, New Haven. Aquí con Juntos Podemos, Together We Can, donde celebramos co-creadores de un mundo mejor. Y esta canción viene de Bomba Estéreo, se llama To My Love y la versión es Tanny Remix. Pueden ver el video tan lindo con una diversidad de la humanidad, cantando con ellos en una playa, en un bosque. Sería bonito compartirlo con la familia. Bien bonito el video. We're listening to Bomba Estéreo. The song is called To My Love. It's the Tanny remix. And just singing, I gave you all my love. And the video is really joyful. You can watch it at our Facebook Live, La Voz Hispana CT. It's a great group. Really nice song. So with that, we have some reasons to celebrate. We have some reasons to keep vigilant on what happens and continuing to educate and inform ourselves and each other on policies that are in discussion, and still the win for a kinder, gentler world is a muscle that has to be continuously used. It's not a destination, but a muscle to support each other in co-creating a kinder, more gentler world. And with that, I want to thank all of the elected officials in the 2019 legislative session that assisted in moving agenda items that help create a kinder and more just world here in Connecticut. And quería agradecer primero a todos los legisladores que abogaron, promovieron legislación para apoyar a co-crear una comunidad aquí en Connecticut que sea más junto y más gentil. Y tengo información que viene del senador Winfield, el representante aquí de
Greater New Haven, y es el Chief Deputy Majority Leader, el diputado líder mayor, senador de Connecticut, trabajando fuerte para nosotros en Hartford. Él apoyó en tratar de promover aumento de pago mínimo aquí en Connecticut, a que refleja $15 a la hora, sabiendo también que eso no es suficiente para poder ayudar, apoyar a la familia, pero es mucho más de lo que existe. Están pensando aumentar, empezando el primer aumento en octubre, y sería $1 cada año en aumento del pago mínimo a la hora, y a llegar al año 2023 a que alcance a $15 a la hora. Va a ser un aumento de poco a poco cada año, a llegar a $15 a la hora para el año 2023, para que negocios, personas, organizaciones sin fines de lucro, todos pueden planificar bien para ese aumento. Y ya para el año 2023, $15 no creo que va a ser suficiente igual, pero es mejor de lo que tenemos ahora. Queremos agradecer a nuestros legisladores, incluyendo el senador Winfield, que ayudó en esa lucha, que fue una gran lucha, y todos los miembros de la comunidad que lucharon para eso también, porque eso no se logró simplemente con los legisladores, eso fue gente de la comunidad, grupos comunitarios que lucharon, abogaron para llegar al mismo nivel de 6 otros estados de los Estados Unidos. Ahora el estado de Connecticut es el séptimo estado que va a tener $15 a la hora, a lo mínimo que uno puede ganar acá en Connecticut a la hora, incluyendo otros estados como New Jersey, Illinois y Maryland. Aprobaron también esa legislación. And so we want to thank all of the elected officials that have been advocating on behalf of the greater good, including State Senator Gary Winfield, Chief Deputy Majority Leader, and advocating for raising the minimum wage to $15, joining other states, Connecticut being the 7th state in the United States, to increase the minimum fair wage to $15. It won't be an automatic increase. It will reach $15 an hour by 2023, implementing an increase of minimum wage over the next 5 years. So by 2023, we should reach $15 an hour, and the first increase will be in October of this year. And this will impact, according to Senator Gary Winfield, nearly a third of Connecticut's workforce will benefit from this. And the rising living costs is a real thing. And we want to make sure that businesses remain strong with competitive wages and bring many who are earning the minimum wage in the state closer to a genuine living wage. And those are words from our state senator, Winfield. And we joined New Jersey, Illinois, and Maryland as well, being the 7th state. And so in October, we will see an increase from $10.10 to $11 per hour. Y para octubre, para los quienes ganan lo mínimo por hora, van a ver en octubre un aumento de $10.10 por hora, va a aumentar a $11 por hora en este año de octubre. Y también hubo un esfuerzo en aumentar la contabilidad de la policía hacia la comunidad, asegurando de que los policías, los oficiales que tengan derecho de tener una pistola, que no más brinden la pistola
cuando es necesario, cuando sus vidas en realidad están en riesgo y no porque están sufriendo problemas mentales. Nuestros policías también son impactados por trauma. El trabajo que ellos hacen todos los días, enfrentan situaciones de vida y muerte y quieren asegurarse, los legisladores, de que nuestros policías reciban servicios mentales adecuados para mantener su salud y para minimizar el riesgo a las vidas de las personas de la comunidad. Y con ese esfuerzo pasaron legislación que se llamaba Senate Bill 380, legislación sobre la salud mental, el cuidado de salud mental y en capacitación de prevención de suicidio para los policías. Y eso pasó, la legislación, so that we are also grateful for the passage of Senate Bill 380, an act concerning mental health care and wellness training and suicide prevention for police officers, which forbids police from firing their weapons at vehicles unless there is an imminent threat to the life of an officer or bystander. Knowing what happened here in New Haven, where there was not an imminent threat and police officers were firing at a vehicle, and so in hopes that if they get the help and support that they need to address their mental health issues, we can reduce the risk to our community of abuse of police and their fire weapons. So that legislation passed this session. We also have a bit more great news. Thank you so much for all those campaigning in support of paid family and medical leave. Connecticut's campaign for paid family leave. Grassroots organizations were part of this. And this report comes from the Connecticut Association for Human Services. So thank you, Cass, for all that you do every day, including maintaining all of us who care about the common good, those who are directly engaging in providing human services. They developed this legislative session recap. Estoy agradeciendo a la Asociación de Connecticut para Servicios Humanos. Ellos distribuyeron acontecimientos de las sesiones legislativas y lo siguiente viene de ellos, que todos los años apoyan a los quienes trabajan directamente en servicios humanos a que estén al día de lo que está pasando a nivel legislativo. También aportan talleres para capacitación de los quienes trabajan directamente con nuestra comunidad, incluyendo miembros de nuestra comunidad que son vulnerables, y de parte de ellos y otros que abogaron, mil gracias por nuestra nueva ganancia en darle más tiempo a trabajadores a poder quedarse en casa con pago para cuidar a un bebé recién nacido o cuidar a un ser querido, incluyendo un padre que sea anciano, o cuidarse a uno mismo con el tiempo libre médico. Y esta nueva ganancia a nivel legislativa provee 12 semanas de pago. Si uno tiene que tomar 12 semanas a cuidar a un ser querido o a uno mismo, puede recibir pago. Para más información, deben de buscar Paid Family and Medical Leave, es el nombre en inglés, sobre esta ganancia, y esto sí refleja valores de familia. Muchos trabajadores se quedaban 2 semanas nomás después de dar luz a un niño, y eso no es suficiente
porque estaban perdiendo dinero, si no iban al trabajo, no tenían cómo pagar sus responsabilidades y ahora con esta legislación, en fin, los niños recién nacidos menos oportunidad de enfermarse. Han visto a que el niño recién nacido, a que tenga más apoyo, más contacto con los padres, más fuerte es el sistema inmuno, menos posibilidad de enfermarse y terminar en el hospital. También más fácil se facilita a que la mamá le dé leche natural en lugar de leche en polvo o lo que sea, más fácil mientras uno está trabajando. Entonces, agradecemos mucho la visión de apoyar esta legislación que va en verdad a impactar y mejorar nuestras familias. Y de ahí también, ahora hay muchas familias que no solamente tienen niños pequeños para cuidar, pero también están cuidando a los ancianos, a los abuelos de la familia, y también necesitan tiempo para poder hacer eso. Y esta ley, estos beneficios van a ser accesibles empezando el 1 de julio de 2021. No, va a tomar tiempo para implementar todo el proceso para ser realidad esto que se llama Paid Family and Medical Leave. And so the Paid Family and Medical Leave, just thanking all the people, including the Connecticut's Campaign for Paid Family Leave and other grassroots organizations that passed this, the Family and Medical Leave will provide up to 12 weeks of replacement wages, 14 weeks for workers unable to work due to pregnancy, and on a sliding scale, up to 95% for minimum wage earners and capped at $900 per week. Benefits will be accessible beginning July 1st, 2021, and this is a great example of family valued centered legislation. Knowing that there's research done, there's some newborns who were without their mothers after the first 2 weeks after delivery because many families couldn't afford to stay home and take care of the newborns. This legislation is going to provide newborns with access to their parents for a longer period of time, so the parents don't have to make the tough choice of going back to work sooner than what's best in the best interest for a newborn. Newborns being able to have contact with a loving, caring parent, including access to the mother's milk, increases their immune system and strengthens their immune system, reducing the need for hospitalization down the road. These were some of the challenges that low-income families have had to deal with. And now this paid family medical leave is really rather creating a kinder and more just world. And so thank you so much for all the leaders, including the governor, that has recently agreed to developing a quasi-public authority governed by 13 people. And the governor is entitled to appoint 7 of the 13, including the chairperson. And funding for this system to implement the paid family medical leave will come from a payroll tax of 0.5%, imposing an annual cost of a mere $156 for minimum wage workers and a maximum of $664 per year for Connecticut's highest earners. And this is where we are all co-creating a kinder and more just world. So thank you. The Care for Kids program, which provides childcare subsidies for low-income working families, received a moderate increase of approximately $5 million in funding, as well as a $14 million carryover from surplus funds from the previous year. This increase will be put towards raising the reimbursement rates for providers to at least 25% MRS in order to meet the requirements outlined by the Department of Social Services.
And so this really, at a basic local level, I have seen where it's between parents leaving their child home alone, even though they're old, quote unquote, old enough in their teens, or making sure that they're part of a program where they're being supervised and taken care of while the parent is at work, especially during the summertime, or parents working and their younger children who are not of age to go to school full time also have access to quality childcare. So this Care for Kids, kudos to all who helped in increasing moderately, at least, for $5 million in funding to support our children in the state. Care for Kids acaba de recibir un aumento moderado de 5 millones para apoyar el cuidado de niños. Care for Kids Program dan, uno puede decir como descuentos o apoyan a que familias con bajo ingreso, a que sus hijos se puedan registrar a varios programas, incluyendo después de escuela o durante el verano, y aumentaron unos 25% lo que van a reembolsar a los proveedores de estos programas para hacerlo sostenible, porque hay veces que los gastos eran más de lo que para los proveedores de lo que el Estado estaba reembolsando, y estaban perdiendo dinero y no era posible sostener los programas con alta calidad para lo que están ofreciendo a los niños. Y este esfuerzo de aumentarlo por lo menos 5 millones va a ayudar a mantener la calidad de programación para los niños. Y agradecemos mucho porque en verdad esto refleja valores familiares, valores en tener en mente a los niños central en las decisiones legislativas. Y también tenemos con nosotros asistencia para pañales. Recibieron $500,000 el presupuesto a nivel estatal. Hay una gran necesidad y cada poco ayuda. Uno sabe que los pañales cuestan bastante dinero, y si necesitan ayuda pueden buscar, en inglés se llama Diaper Bank, el banco de pañales. Y pueden buscar una agencia local que ofrecen esos pañales si necesitan, porque no deben de quedarse sus hijos a que sufren sin pañal. Y también acaban de aumentar el acceso para situaciones de emergencia, el EpiPen, para los quienes tienen alergia. La legislación acaba de pasar donde negocios públicos, lugares públicos, incluyendo escuelas, campamentos, lugares de conciertos, restaurantes, van a tener acceso a los EpiPens si uno tiene una reacción alérgica, para salvar la vida. Y el estado de Connecticut va a ayudar a proveer esos EpiPens contra reacciones de alergia y para apoyarnos. So there's an increase of availability of EpiPens in emergency situations. So the state passed SB 706, which allows public businesses and places, including schools, camps, restaurants, to stock epinephrine auto-injectors known as EpiPens. And they do not have to be linked to a singular person. So they're allowing for that to be stocked without it being prescribed to a particular individual. So that is life-saving. So we're grateful for that. And another note is debt-free community college. The session closed, the budget included, and the legislators released and endorsed a plan to provide debt-free community college for Connecticut's residents. That's so huge. I'm still paying my student loans, and it's been
a few decades now. The state will pay the students' tuition at Connecticut's community colleges for the first 72 credit hours over the course of 36 months. The program will be paid for through the legislation of online lottery games and will begin in the fall of 2020 semester. Para el otoño 2020, los jóvenes quienes se ingresan a las universidades de Connecticut van a poder tener apoyo en su graduación sin tanta deuda. El estado de Connecticut van a dar dinero para apoyar en los primeros 72 créditos de cursos para que los estudiantes salgan de la universidad sin tanta deuda, que yo todavía estoy pagando mi deuda de mis estudios después de varias décadas. Y va a empezar este apoyo en 2020 de otoño, y lamento de que no se logró apoyar a nuestra comunidad inmigrante en la legislación. En lugar de contar una sentencia de 365 días a que sea 364, todavía hay que seguir en la lucha, pero sí se apoyó otros puntos del Trust Act. Podemos hablar un poco más sobre eso durante este mes. Gracias por escuchar y hasta el próximo lunes. Mi nombre es Caprice Taylor Méndez y gracias por escuchar y apoyar a La Voz Hispana CT. Thank you for listening. My name is Caprice Taylor Méndez, and we so appreciate your support and viewership. Don't forget to go to Facebook Live. And for any further questions, there's so many other wins in co-creating a kinder, more just world this legislative session. I encourage you to look at the Connecticut Association for Human Services and look up their legislative session recap. Thank you, and hopefully we will join back in again next Monday. Be well.